orar, seguir orando. Señor, te damos gracias por tu amor. No podemos corresponder ni agradecer lo suficiente, pero queremos ser agradecidos, Señor, y reconocer esta tu gracia, tu amor tan grande, Señor, y rogarte que nos ayudes a seguir mirándote a ti y poniendo nuestras vidas en tus manos. Gracias por tu Hijo, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu siga obrando en tu iglesia y a través de ella. Señor, ten misericordia de los que sufren, nuestros hermanos en Ucrania, en otros lugares del mundo donde hay tanto mal provocado por el pecado del ser humano. Que tu gracia sobreabunde, Señor, allí donde el pecado abunda, que tú traigas salvación, que tú guardes y protejas a los tuyos, añadas los que hayan de ser salvos, que estas situaciones, Señor, esta condición humana, Señor, salte a la luz, tú pongas luz, Señor, en cada uno de nosotros y podamos venir a ti, Señor, venir a ti una y otra vez, entregarnos a ti, Señor, y que en esta mañana tu nombre sea exaltado por medio de tu palabra, Señor, obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra, que es el medio que Él nos ha dado para poder conocerle, poder acercarnos a Él como debemos hacerlo. Pero también es la espada que Él usa para tocar nuestros corazones, transformarnos, darnos vida y hacernos conscientes de la verdad, conocedores de su verdad. Y sabéis, hace un par de semanas en la serie que estamos viendo en el libro de Génesis, estuvimos viendo el pasaje donde Isaac bendice a su hijo Jacob y vemos que esa bendición del padre era algo no solo deseable, sino que marcaba las vidas de los hijos. Y vimos en relación con ese pasaje el primer capítulo de la carta a los Efesios, donde vemos la bendición de Dios Padre sobre la Iglesia. Y estuve meditando en este pasaje al mirarlo para la predicación de hace 15 días y creo que hay mucho que el Señor puede hablar, mucho más que el Señor puede hablarnos a través de estos pasajes y con la ayuda del Señor, si Él quiere y lo permite así, me gustaría hacer una serie sobre la epístola a los Efesios de Pablo. Entonces, si podéis abrir la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a volver a mirar este primer capítulo, donde vemos eso que ya vimos, la bendición de Dios Padre. Y intentaremos no ver solo, hoy sí, volveremos a ver este capítulo primero, pero con la ayuda del Señor ver toda la carta. Sabéis que en esta iglesia creemos que la mejor manera de exponer la palabra es exponerla, una predicación expositiva, que significa coger el texto y mirar de explicar lo que el texto quiere decir. Claro, para eso hay que mirarlo en el contexto donde está escrito, considerar a quién fue escrito originalmente. No quiere decir que fue escrito solo para ellos, para los efesios. Esto fue escrito para nosotros hoy también. Pero la manera en cómo se escribió tiene que ver con los que lo iban a leer por primera vez. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas cosas las queremos tener en cuenta para poder entender bien lo que quiere decir el texto en su contexto. Eso es lo importante, para no desviarnos de lo que Dios ha inspirado, en este caso a Pablo. Y también pensamos que predicar, por ejemplo, sobre un libro entero, es una carta, pero es un libro cortito, Génesis, Efesios, ir predicando así
una predicación detrás de la otra, siguiendo el libro, nos ayuda a exponernos a todo lo que la Biblia enseña. ¿Sabéis? A veces no se hace así, se hace, pues mira, vamos a predicar sobre este tema, sobre otro tema, y cuando coges un tema, pues buscas pasajes que hablen del tema que tú quieres hablar. Y bueno, está bien, a veces es importante. Tema finanzas, es importante explicarlo a la Iglesia. Pues buscaremos pasajes que hablan de cómo administrar lo que Dios nos da. Pero claro, si hacemos solo temas, el peligro es de que nos quedemos con los temas que nos gustan o no son más fáciles de preparar. En cambio, cuando cogemos un libro así, pues ya no es lo que a mí me gusta, es lo que la Biblia diga, eso tendremos que ver y ver cómo aplicarlo a nuestras vidas. Por eso creemos que es lo mejor, ¿no? Todo el consejo de Dios. Tenemos que usar toda la palabra, nos ha sido dada para eso, ¿no? Con la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para saber cómo organizarlo, organizar o planificar las enseñanzas. Entonces, Efesios es una carta que Pablo escribió a esa iglesia, probablemente no solo a esa iglesia, sino a las iglesias de esa zona donde estaba Éfeso, que era una ciudad grande de aquella época, una ciudad importante. Pero lo importante es que fue Dios quien inspiró a Pablo a escribir esto. Y fue el Espíritu Santo quien le inspiró para escribirse lo que escribió y para que eso quedase para nosotros hoy también. Y como en la mayoría de cartas de Pablo, parece que Dios lo guió a hacerlo de esta manera, con un propósito definido, seguro. Se divide en dos partes. Nosotros veremos hoy la primera parte de la primera parte, parezco Groucho Marx, pero no sé, aquí se ríen los viejos. Pero sí, tiene dos partes que son del capítulo 1 al 3, en este caso, en esta carta, donde nos habla de principios, verdades que necesitamos saber como iglesia. Necesitamos saber estas cosas. Algunas ya las sabemos, como la que veremos hoy, pero necesitamos saberlas mejor, entenderlas mejor, apreciarlas mejor. Y luego en la segunda parte de la carta, capítulos 4, 5 y 6, en este caso, en esta, suele ser más práctico. Bueno, ahora ya que sabéis esto, así tenéis que hacer, así se pone en práctica, así se aplica, así tiene que verse en vuestras vidas. Y casi todas las cartas de Pablo son así. Primero, la base, en qué se basa nuestra vida cristiana, pues en lo que Dios ha hecho, en quién Dios es, en lo que la verdad de Dios nos muestra. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, en consecuencia, con lo que hemos aprendido y recibido, nuestras vidas tendrán que reflejar de alguna manera eso que es Dios y eso que es la salvación que Dios ha efectuado en nuestras vidas. Entonces, hoy veremos una verdad que ya vimos aquí en el primer capítulo, y la intención, el propósito es que eso nos tiene que animar, nos tiene que fortalecer, nos tiene que equipar mejor para poder vivir el día a día, esta tarde, mañana lunes. ¿Qué va a pasar mañana lunes? Bueno, no lo sabemos, no sabemos si va a haber lunes. Probablemente sí, ¿no? Estadísticamente parecería que sí. Que después del domingo viene el lunes, bueno, eso es seguro, después del domingo viene el lunes, pero no sabemos si este lunes va a existir. Pero si existe, viviremos situaciones donde nos enfrentaremos a pruebas, a dificultades. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Pues bueno, nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de quién es Él, nuestro conocimiento de cómo nos ha bendecido, eso tiene que afectar a nuestra manera de vivir y comportarnos. Y eso es la intención de volver a ver este pasaje, que esto nos fortalezca, nos ayude. Y vamos a leerlo. Pues vamos a leer todo el primer capítulo, son 23 versículos, un poco largo, pero para tener una idea de qué es lo que está diciendo. Son frases muy largas que Pablo hace, donde pone aquí muchas cosas que son grandiosas. Entonces, claro, esta lectura va a ser rápida y no vamos a asimilar todo ni mucho menos, y durante la predicación tampoco. Pero algunas cosas sí, que Dios quiera que el Espíritu Santo nos ilumine más sobre cosas que aquí vamos a leer ahora. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Amén. Es abrumador para mí, es algo impresionante. Lo que Pablo llega a concentrar aquí es el Evangelio, es la buena noticia de que Dios salva a pecadores, pero también es la gracia, el poder de Dios, la bendición del Padre sobre nosotros, sobre la Iglesia. Aquí claramente está diciéndonos que el Padre nos ha bendecido a la Iglesia en Cristo para su gloria, para su gloria. Esa es una verdad que vemos aquí expresada en muchas formas o con muchos detalles. Es una verdad asombrosa, que nos debería llenar de asombro. El Padre nos ha bendecido en Cristo para su gloria. No creo que podamos entenderlo plenamente, pero sí que podemos apreciarlo mejor, cada día un poco más. Conocer esta verdad de que es que si tú eres parte de la Iglesia, el Padre te ha bendecido en Cristo para su gloria. Conocer eso es conocer a Dios, es conocer quién es Dios, qué hace Dios, cómo lo hace, y eso es transformador, y necesitamos ser transformados. Si eres hijo de Dios, necesitas crecer, tenemos que crecer en nuestra relación con Dios, en la nueva vida donde Él nos ha puesto. Si no eres hijo de Dios, tienes que saberlo, no eres hijo de Dios, y tienes que venir a Él, tienes que correr a Él, tienes que ver tu necesidad. Pablo está tan asombrado de esta verdad que empieza esta carta, pues casi como, algunos dicen que es un himno, ¿no? Hasta el versículo 15, donde luego dice, bueno, por esta causa yo pues doy gracias a Dios porque sé todas estas cosas, pero lo que hay antes, algunos lo describen como un himno, que él levanta a Dios por el asombro que él tiene de cómo Dios ha bendecido y bendice a la Iglesia. Y empieza esta carta pues con ese tono, ¿no? De gratitud, de alabanza, de oración, un clamor para que los hermanos puedan saber, es que
Hermanos, yo oro para que lo sepáis, para que veáis esto, para que os deis cuenta de que la bendición del Padre es grandiosa sobre nosotros. Él habla de nosotros y vosotros porque él se considera pues judío, que eso, la salvación vino a través de este pueblo que Dios escogió, pero se ha extendido a vosotros también, los gentiles que estabais sin ley, sin pacto. La gracia habéis sido alcanzados por la gracia, la bendición del Padre en Cristo, en el Mesías, en el que Él había preparado para bendecirnos. Esta verdad, pues claro, está centrada en el Evangelio, la buena noticia de que Dios salva a pecadores. Y en este capítulo, primer capítulo, vemos que esa obra, la salvación que anuncia el Evangelio, es una obra del Dios Trino. Aquí nos habla de la Trinidad muy claramente. El Padre nos bendice en Cristo y el Espíritu Santo sella, aplica esa bendición a nuestras vidas. Y el texto nos describe cómo, ¿no? El Padre nos ha bendecido en Cristo. ¿Estás agradecido por eso? ¿Tienes gozo por eso? Debemos examinar estas cosas, meditar en estas cosas para que nuestro gozo, nuestro agradecimiento crezca y se corresponda con lo que hemos recibido. ¿Cuál es la bendición del Padre? En el versículo 3 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una bendición espiritual, una bendición que sí que afecta a lo material, pero va más allá, es espiritual, es eterna, es una bendición que trasciende el momento y la circunstancia, es una bendición que es para siempre, tiene que ver con cosas eternas, no temporales. Y esta bendición dice que es en Cristo, eso lo repite en casi cada frase donde describe un aspecto de esa bendición, siempre dice en Cristo, en el amado, en Él. Y aquí en el versículo 3 ya lo dice así, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y siempre es en Cristo. No hay otra manera en que el Padre nos bendiga. Es en Cristo, es en Él. Y el texto nos lo va mostrando. ¿En qué consiste esa bendición espiritual? Pues en el versículo 4 dice, nos escogió. Que nos escogió. Según nos escogió. En Él. Siempre así. Si os fijáis en todo, dice siempre en Él. Nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escogió en Él. ¿Qué significa eso? Nos escogió para ser adoptados, dice en el versículo 5. Nos escogió para algo, para ser adoptados. Y nos escogió, eso ya nos muestra que la iniciativa es de Dios. Es Dios quien hace esto. Por nuestra naturaleza caída en pecado, nunca escogeríamos a un Dios santo que requiere santidad, porque no nos conviene, no podemos alcanzarle. Nos daremos más bien dioses a nuestra imagen, ídolos que podamos alcanzar pues haciendo cosas, que si hago esto, y no hago eso, aquello, Dios me aceptará. Así son las religiones del mundo, todas son así. Las religiones por obras, el cristianismo no es así, es Dios que te escoge, es Dios que te viene a buscar, es Dios que te adopta, es Dios que te salva, es Dios que hace la obra. Nosotros nunca habríamos hecho esto. No podemos acercarnos al Dios Santo porque somos pecadores. Pero Él nos escogió. Esa es la bendición del Padre, que Él nos escogió. Nuestros méritos nunca alcanzarán a un Dios Santo. Por eso la única manera de llegar a Él es que Él lo quiera, que Él quiera, que sea Él quien tenga la iniciativa y que lo haga posible. ¿Cómo? Pues nos escogió en Él, dice. ¿Cómo es posible que un Dios santo escoja a seres humanos pecadores? Bueno, Dios es misericordioso, pero también es justo. Son los méritos de Jesús los que Dios cuenta a nuestro favor para escogernos o al escogernos. ¿Has sido bendecido por Dios? ¿Crees que su gracia está sobre ti? Es porque Él te ha escogido en Cristo para bendecirte. ¿No es eso asombroso, maravilloso? Que Dios me ha escogido a mí. ¿De qué? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, dice. No podemos entender la mente de Dios, pero sabemos que Él lo hace, que Él lo ha hecho así.
Somos dados a quejarnos, ¿no? Pero Dios nos ha escogido. Te ha escogido. Si tu corazón está abierto y sediento de la palabra de Dios, es porque Dios lo ha hecho. Es una obra que el Padre ha hecho. Y no solo nos ha escogido, sino que nos ha unido a Él para siempre. Nos ha unido a Él. ¿Cómo? Adoptándonos como hijos. La adopción es iniciativa de los padres, está claro, humanamente hablando. En el caso de Dios, por supuesto que es iniciativa del Padre. Él nos adopta. Nosotros no escogimos ser adoptados. Él nos ha adoptado como hijos. Pero entonces no éramos hijos antes, no. Pero no es Dios Padre, sí. Pero Dios Padre es Dios Padre por un solo hijo. Por el Hijo, en mayúsculas. Eso es lo que hace que Dios Padre sea Padre, que tiene a su Hijo eterno, desde la eternidad. Él es Padre desde la eternidad porque su Hijo es Hijo desde la eternidad. Esa es su esencia de Dios Padre, ser Padre de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Si alguien más puede considerar a Dios como Padre, es por adopción, porque Él nos adoptó. Él nos amó, nos escogió, nos adoptó. A Jesús no. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Pero sí, el Padre ha querido adoptar a otros hijos por medio del Hijo de Jesucristo. Y eso lo vemos incluso en la relación de Jesús con el Padre. Es distinta de la relación que nosotros tenemos con el Padre. Por supuesto que es distinta. Pero incluso Él aquí en la tierra lo expresó de una manera clara a sus discípulos. Bueno, a María. ¿Recordáis cuando Jesús resucitó? Se apareció a María Magdalena allí en el huerto y le dice Jesús a María: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. No dice subo a nuestro Padre, dice subo a mi Padre y a vuestro Padre. La relación de Jesús con el Padre es única, es especial. Pero nosotros tenemos relación con el Padre también. Él nos hace sus hermanos, o el Padre nos hace sus hijos, por lo tanto, hermanos de Jesús. Dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Por medio de Jesús y según el puro afecto de la voluntad del Padre, hemos sido hechos hijos. Y bueno, no vamos a extendernos en esto porque hay muchas cosas aquí, pero en este versículo 5, donde dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, aparece esta palabra, ¿no?, tan a veces controversial en algunos campos evangélicos, pero dice predestinados. El versículo 11 también dice, 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto lo que nos muestra claramente, y una y otra vez lo mismo la palabra, es que la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Salmo 3.8, Jonás 2.9, la salvación es del Señor. Él es quien salva. Si no, estamos perdidos. Pero Él salva, Dios salva. Él tiene poder para salvar y lo hace. Su misericordia, su gracia es sublime y Él salva, nos salva. Pero es su obra completamente. Nosotros no aportamos más que nuestra necesidad de ser salvados, nuestro pecado, nuestra incapacidad. O sea, no aportamos nada, somos lo que somos. Y Él nos salva, nos ama. La salvación es suya, aunque tú tienes que arrepentirte y creer. Claro que sí. El Señor nos da ese privilegio. Como ayer David Barceló, ahí en Barcelona, predicaba sobre la peor predicación del mundo, el peor sermón de la historia. ¿Sabéis cuál es? Bueno, yo creo que no había caído. Bueno, cuando lo dijo ya empezamos a adivinarlo. Pero el de Jonás, ¿no?, en Nínive, la predicación desganada, él no quería. Dentro de 40 días era, Nínive será destruida. Ese es el sermón. Pero Dios usó esa palabra porque era fiel, era lo que Dios iba a hacer, y Dios trajo arrepentimiento. El rey de Nínive proclamó ayuno, se arrepintieron y dijeron, a ver si Dios tiene misericordia y no nos destruye, a ver si Él trae arrepentimiento. Y Él trajo arrepentimiento. La salvación es del Señor y Él produce el arrepentimiento, pero lo produce. Entonces tú tienes que arrepentirte, creer, confiar
en que Él es poderoso para salvar. Y eso es una gran bendición. Si la salvación dependiera de nosotros, pues nadie sería salvo. Si mantener mi salvación dependiera de mí, de mis obras, no podría mantenerme. Pero la salvación es de Dios, es segura. La bendición del Padre es escogerte, adoptarte como hijo en Cristo por sus méritos. ¿Y por qué hace Dios esto? ¿Para qué? Pues lo dice 3 veces como mínimo este pasaje, para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo hemos leído aquí en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos escogió, nos adoptó, nos hizo sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia. 3 veces aparece en este pasaje, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de la creación, de tu vida, para darle gloria a Dios. Entonces Dios no nos bendice para nuestro bien, ¿es para su bien? No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, para que todo sea para Él, para su gloria, para su alabanza. Dios no necesita nada, Él es Dios, Él es completo, Él es perfecto, Él es santo, Él es inmutable. El hecho de que nos escoja, nos adopte como hijos para darle la gloria a Él, eso es lo mejor. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que te pueda pasar. Que tú seas para la gloria de Dios. No hay nada mejor. No hay bendición más grande que puedas tener. Que tú seas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria es lo más excelso, lo más maravilloso, lo más perfecto, lo más puro, lo más hermoso que hay. Porque su gloria es la manifestación de quién es Él. La gloria de Dios es Él. Es la manifestación de quién es Él. La manifestación de su amor, su gracia, su santidad, su justicia, su misericordia. La gloria de Dios. Poder contemplar, saber, conocer, apreciar su gloria es lo mejor, la bendición más grande que puede tener un ser humano, porque fuimos creados como adoradores. Hemos sido creados como adoradores, lo somos. No sé si genéticamente o ontológicamente, somos adoradores. Tú eres un adorador, yo soy un adorador. Y poder adorar al digno de ser adorado, eso es lo que hace que seamos para lo cual fuimos diseñados. Si no adoras a Dios, adorarás a otra cosa, o a otra persona, o a ti, a lo que sea, porque eres un adorador. Lo eres, lo somos. El mundo adora a algo, o a un futbolista, o a un presidente, o a un político, ya no, ¿no? Pero bueno, antes sí. Pero adoramos y buscamos lo que sea, o a nosotros mismos, o a la familia, o al trabajo, o lo que sea. Adoramos algo. No es solo que nos gusten cosas, también, pero es que hay una devoción a esas cosas, porque somos así, y somos adoradores, diseñados para adorarle a Él. El pecado es lo que nos ha separado de ese diseño perfecto, pero en Dios podemos ser restaurados a esa comunión para poder adorarle. Así que si Él te escoge, te hace hijo para la alabanza de su gloria, es que no se nos puede bendecir más que eso. Es lo máximo y es lo más alto y es lo más precioso. Que mi vida puede darle la gloria ya ahora. Claro, no estoy todo el tiempo de mi día haciendo eso. Yo caigo y peco y fallo al Señor. Pero cuando puedo darle la gloria en una actitud, en una manera de hablar, en mi relación con mi familia, algo que le dé la gloria a Él, que muestre que sí, que Él me ha hecho nueva criatura y aún tengo lucha contra el pecado, pero el Espíritu Santo está obrando. Eso le da la gloria a Dios. Pues eso es fantástico, es lo mejor, es la bendición más grande que podemos tener. Esa es la bendición del Padre, escogernos, hacernos hijos suyos para la alabanza de su gloria. Y dice el versículo 6, además, añade algo más, un detalle, dice aquí en el versículo 6 que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la gracia, con su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Otra vez la misma estructura, ¿no? ¿Qué nos hace el Padre? Pues en este caso dice aceptados en el amado, en Cristo, en el amado, en Él, siempre es en Él, siempre es por Él. Y ahora veremos claramente por qué. Pero aceptos, dice aquí, aceptables ante Dios. ¿Que no lo éramos? No lo éramos. No éramos aceptables ante Dios. Nuestro pecado nos descalifica totalmente. Pero ¿cómo entonces nos hace ahora aceptos Dios? En Él, en el amado, en Cristo.
Es por Él que podemos no solo ser escogidos, sino adoptados y aceptados. Adoptados, pero además aceptados, recibidos, amados. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia puedo acercarme confiadamente, sí, porque Dios te ha escogido, te ha hecho hijo suyo y además te ha aceptado. Eres aceptado, puedes entrar, puedes entrar. No hace falta que preguntes y vayas a un despacho o busques intermediarios, no. Cristo es tu intercesor y Él ha abierto el camino. En Él hemos sido aceptados y podemos entrar al trono de la gracia, al mismo trono de Dios, a su presencia. ¿Y cómo es esto así? Pues en el versículo 7 tenemos pues, el motivo de por qué todo esto es posible. Porque es en Él. Dice, porque en Jesús, en el amado, del versículo 6, es en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí está. Esto es. Su sangre, su vida. Es por Él, por su vida, por su sacrificio, por la cruz. Él es quien pagó nuestra deuda. Por Él hemos sido aceptados. No solo aceptados, sino redimidos. Redimidos significa comprados. Hemos sido comprados. La bendición del Padre es la salvación en Cristo. La salvación de nuestras almas. El Padre nos escoge en el escogido, que es Jesús. Nos adopta como hijos en el Hijo, en mayúsculas, que es Jesús. Nos acepta en Él, en el Hijo, porque aceptó su sacrificio por nosotros. El sacrificio de Jesús fue aceptable a Dios Padre por nuestros pecados. Y tenemos redención en su sangre. Hemos sido redimidos, comprados. Nuestra aceptación ante Dios fue comprada con la vida de Jesús. O sea, es impresionante. La vida de Jesús fue la que Dios usó para comprar nuestra aceptación. Claro, ya sé que lo sabemos, ¿no? Yo también he oído más de una vez esto. Pero es que es demasiado grande como para que en mi vida no lo tenga en cuenta cada vez más esto. Que el hecho que yo pueda acercarme a Dios costó, no sé si se puede decir así, ¿no? Claro, es difícil expresarlo. Pero Jesús pagó en la cruz por eso, para eso. Él murió en la cruz, Él entregó su vida para que yo pueda ser aceptado. No es que Dios es bueno y ya me perdonará, como algunos pretenden confiar. Sí, Dios es bueno, muy bueno, demasiado bueno para nosotros. Y si Él me acepta y me perdona es porque eso fue pagado. La vida de Jesús es lo que costó que yo pueda ser aceptado. Cuando yo vengo a Dios y no me fulmina, es porque Jesús murió en la cruz por mí. Cuando yo digo al Señor, mira, perdóname, he caído otra vez en lo mismo, y Él me perdona, es porque Jesús pagó en la cruz por ese pecado que yo he vuelto a cometer. Jesús lo pagó. Y Dios me acepta porque aceptó ese sacrificio de Jesús, su sangre. Somos redimidos en su sangre. No hay mayor bendición. No hay nada más grande que puedas tener. La vida es dura, es difícil. A veces hay cosas y pruebas que pasamos donde, Señor, ¿dónde estás? Pero esto es verdad. Él te escogió, te hizo su hijo, te aceptó, su hijo pagó por ti en la cruz, por tus pecados, para que tú puedas venir a tu Padre. Y Él te guardará, Él te guiará, aún en el valle de sombra de muerte, aún en la tribulación. Él estará guardando tu alma para la eternidad. Todo pasará, pero esto no pasará. Lo que Dios ha hecho en ti no pasará, eso permanecerá para siempre. Lo demás sí pasará. Y llegará un día donde Él enjugará nuestras lágrimas, donde ya no habrá más llanto, donde el gozo será completo. Y eso será eterno, imagínate. Ahora, pues, estas verdades tienen que fortalecernos, ayudarnos a seguir caminando, confiando en que Dios es fiel y la bendición del Padre es inmensa para nosotros. No hay nada
mejor que Dios puede hacer por nosotros. Él lo ha hecho. Nos bendice, nos escoge, nos adopta y nos hace aceptables, a perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado por la sangre de Jesús. Y todo es por gracia, como hemos leído en el versículo 7, ¿no? O vuelve a decir aquí en el versículo 7, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Muchas son mis faltas, cantamos, ¿no? Mas su gracia es mayor. Sublime gracia. Es verdad que en esa canción se ve, no está Justin aquí, pero en inglés tiene más potencia, ¿eh? Amazing Grace. Bueno, en castellano también, porque sublime, pero no usamos mucho esa palabra, sublime. Sublime es lo máximo, la gracia de Dios, es sublime, que a un infeliz salvó, a un desgraciado, creo que es más la palabra literal de este himno, miserable, ¿no? Sí. Desgraciado es bastante adecuada, porque sería uno sin gracia, ¿no? Desgraciado. Pero esa gracia de Dios nos salvó, nos bendijo. Esa es la bendición del Padre en Cristo, la salvación de nuestras almas. Pero no solo eso, sino que es una nueva vida en Él, como hijos adoptados y aceptados. ¿Para qué? Para su gloria. Otra vez en el versículo 9 dice, y en el versículo 9 nos dice que además todo esto es para que Dios pudiera darnos a conocer, dice aquí, el misterio de su voluntad. Había un misterio, algo que no había sido revelado hasta la venida de Cristo. Estaba velado, pero que la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto, Dios en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ese es un propósito de Dios, de reunir todo en Cristo. Jesucristo es Rey de Reyes, toda autoridad le ha sido dada. Dice Hebreos 1 que Él es heredero de todo y por quien Dios hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Jesucristo. Y el propósito de Dios es ponerlo todo a sus pies, como dice Pablo al final de su oración en este capítulo. Y sobre todas las cosas como cabeza de la Iglesia. Esto es una realidad, esto es así. Toda autoridad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, pero la manifestación de esa verdad será, como dice aquí, en el cumplimiento de los tiempos, cuando el Señor vuelva y establezca su reino y la manifestación de su gloria sea completa. Veremos ese propósito cumplido, de todo reunido a los pies de Cristo. Pero ahora ya somos llamados a los que somos añadidos a su iglesia, a poder darle la gloria a aquel que está edificando su iglesia. Esta bendición del Padre en Cristo es una obra del Espíritu Santo, como acaba diciendo este pasaje, o acaba explicando en este pasaje. Él es quien nos sella. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, asimismo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Redimido, clac, el sello del Espíritu Santo, comprado por la sangre de Cristo, para su gloria. Y no es que esa obra del Espíritu Santo sea solo un sello y venga otro. No, es el inicio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la transformación que Él hace. ¿Cómo da gloria a Dios tu vida o mi vida? Pues cumpliendo con el propósito para el cual nos escogió. ¿Y cuál es? Nos hemos, saltado algunas cosas por aquí, pero en el versículo 4, si miramos otra vez un momento el versículo 4, dice que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué? Para eso. Así damos gloria al Señor, siendo como Él, siendo transformados conforme a su imagen, conforme a quién es Cristo, manifestando los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es ni más ni menos que el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz.
para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso dice aquí en el versículo 4. Santos y sin mancha, como Jesús, en Él y para Él, para la gloria de Dios. El Padre nos bendice en Cristo para alabanza de su gloria. Nos escoge, nos hace hijos, nos acepta por el sacrificio de Jesús, perdona nuestros pecados, nos hace suyos, nos sella con su Espíritu y empieza en nosotros esa obra de reunir todas las cosas a los pies de Cristo. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo va nuestra vida a darle gloria, más gloria al Señor? Cuando Pablo considera todas estas cosas, a partir del versículo 15, él expresa que su respuesta es: yo es que doy gracias a Dios. Doy gracias porque Él os ha dado esta fe y este amor que estáis expresando, viviendo unos con otros. Y Él expresa su deseo, su oración, que Él ora sin cesar. Dice en el versículo 15, por esta causa yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, que no puedo parar de dar gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Padre, por haber bendecido de esta manera a mis hermanos. Y orando a Dios, luego no vamos a entrar en detalle ahora, pero Él lo que pide es: Padre, házselo entender, que puedan verlo, ilumínales para que puedan entenderlo, para que puedan conocer la riqueza de esa bendición, lo cuán bendecidos son en Cristo. Y ese es nuestro deseo, poder apreciar, poder conocer y reconocer la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si eres cristiano, no puedes ser más bendecido de lo que eres. No puede ser. Ya Dios nos ha bendecido lo máximo. Dios no puede mejorar lo que hace. Todo es perfecto. Él hace su obra perfecta en ti y en mí. Hace su obra perfecta. Él es soberano. Cuando nosotros oramos, pedimos cosas a Dios, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? No vamos a cambiar lo que Dios va a hacer. Dios es inmutable. Vamos a cambiar nosotros. Él nos va a alinear a su voluntad, aunque sí que estamos llamados a pedir cosas que necesitamos. Jesús lo dice, ¿no? Pedid y recibiréis. Hasta ahora no habéis pedido. Pedid en mi nombre. Todo lo que pidáis os será dado, pero en mi nombre. O sea, tiene que ser en mí. Nuestra petición debe ser: Señor, no dejes que me aleje de ti. Aférrame a ti. Hazme una rama que esté ahí en la vid, pero vamos, a lo máximo, para que pueda orar conforme a tu voluntad. Pero Dios, el Padre, nos ha bendecido, nos ha querido bendecir. Y si eres cristiano, pues no puedes ser más bendecido que eres. No podemos ser más bendecidos. Tenemos que ser agradecidos. Hemos sido adoptados, escogidos, adoptados, perdonados en Cristo, y nos ha dado su Espíritu y nos está guiando a la santidad, a ser santos como Él es santo, a darle la gloria, a poder vivir una vida que le da gloria a su nombre, que le exalta a Él. No hay mayor bendición que eso. Así que podamos darle gracias, pedirle perdón también, clamar a Él por su gracia, seguir adelante, seguir la paz y la santidad, dice Hebreos, sin la cual nadie verá a Dios. Pero gracias a Dios que Él nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Y ese es un proceso que cada día tiene que ir avanzando. Apartémonos de todo pecado que nos asedia, como dice el autor de Hebreos también, y busquemos al Señor cada día. Si te sientes lejos de esta bendición, o te suena, estoy lejos de esto, ven a Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el mediador entre el Padre que bendice, que escoge, que adopta, que hace aceptos. Lo hace por medio de Cristo. Él es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Y si necesitas que tu vida cobre sentido, tenga la paz de Dios, ese es Cristo. Él es nuestra paz. Él es quien se puso en nuestro lugar, cogió nuestra deuda y la pagó delante de Dios.
Así que el Señor nos ayude, nos anime a poder meditar en estas cosas, meditar en la bendición con la que el Padre nos ha bendecido y poder vivir para su gloria. Amén. Amén. Pues vamos a orar y pedirle que así sea. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Oh, gracias, Padre, por habernos bendecido de la manera más grande que tú nos puedes bendecir, de la manera más grande que existe, que es escogiéndonos, adoptándonos, haciéndonos hijos tuyos, haciéndonos aceptables a ti por medio del sacrificio de Jesús, perdonándonos nuestros pecados. Oh Señor, no somos dignos de nada de esto. Tú eres el único digno, Señor, y te pedimos que nos ayudes a consagrarnos a ti, Señor, a ser agradecidos, a buscar entender más estas cosas, Señor, y no perder tiempo en tantas vanidades que el mundo nos ofrece. Oh Señor, ayúdanos en esta semana, en estos días que vienen en la vida, que tú permitas que tengamos aquí en este lado de la eternidad, a poder escoger bien, Señor. Danos discernimiento, ilumina nuestro entendimiento para que podamos aprovechar el tiempo, los días, Señor, para buscar la santidad, buscar darte a ti la gloria. Límpianos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder, Señor, recibir esa bendición y poder corresponderte, Señor, obedeciéndote y honrando tu nombre. Gracias te damos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu bendición, como dice Pablo en el principio de su carta, que tu gracia, tu paz guarden nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que el Señor siga obrando en nosotros, que su palabra transforme nuestras vidas, que esta semana podamos levantar nuestra mirada a Él. En cada momento de lucha, de dificultad, Él es nuestro socorro. Amén. A Él sea la gloria.